¿Se escucha? Sí. Los aplausos no tienen que ser para mí, tienen que ser para María Teresa y para todos ustedes. Primero que nada, darles la bienvenida, contarles que para mí fue un honor estar acá acompañando a María Teresa, que es un ser humano increíble que no conozco de hoy, sino de mucho tiempo, con una trayectoria enorme, que ahora vamos a hablar. Pero sobre todo, la alegría más grande es de ver acá tanta gente interesada, no solo, y levanto lo que dijo Julián en una buena, por los libros, sino un poco lo que María Teresa siempre ha dicho, ¿no? Que los libros, la literatura, siempre es un puente entre dos, entre uno que es el que escribe y el otro que es el que recibe. Entonces, son dos sensibilidades, dos maneras de ser que se juntan, y creo que esto es mucho más que libros, esto es comunicación entre todos nosotros. Y solo pensar que todos ustedes a su vez son multiplicadores de todo lo que aquí hay y todo lo que se va a decir, y eso luego va a ir a niños y a jóvenes, es lo que más alegría me da. No voy a decir mucha cosa de María Teresa porque ya lo dijo Silvia y porque, como decía Joana ayer, pueden googlear en el Centro Cultural de España, divina estuvo Joana cuando dijo, bueno, ustedes pueden googlear, es verdad, no vamos a perder el tiempo en eso. Pero hay una cosa que sí quiero decir, y es, a mí me parece, como muchos de nosotros hemos venido de familias de inmigrantes que han llegado. María Teresa es hija de italianos, ¿no? Y yo creo que eso también da, ayer ella decía en el Centro Cultural de España que toda su obra está atravesada por una nostalgia. Y yo la entiendo perfectamente, porque en mi casa también la hubo. Esa nostalgia, esa especie como de sentimiento muy íntimo entre lindo y dolorosito que nos acompañó en nuestra infancia porque nos transmitieron nuestros grandes que en esa época eran muy queridos y muy valorados y estaban siempre integrados a la familia. Hoy lamentablemente no es tan fácil. Y eso dio una riqueza enorme. Y yo creo yo, es mi posición, que mucha de la riqueza que tiene María Teresa es esa, su herencia de sus abuelos, de sus padres, todos esos cuentos de otros lugares, de otras personas que a lo mejor no se vieron nunca más. Y otra de las cosas que también ayer cuando ella decía, y yo hoy lo corroboré, ella nació en Córdoba, ya lo dijo Silvia, pero nació en Córdoba y se crió, pasó la infancia en una localidad que se llama Oliva. Y yo pensé, ¿cómo no va a ser alguien que nace en un lugar que se llama Oliva y no General Belgrano o General Aparicio Saravia o General José Gervasio Artigas? Es Oliva. Y me acordé en ese momento de un escritor que siempre menciono en mis clases, muy rico, que ya murió hace muchos años, Gonzalo Torrente Ballester, sí, que era de Galicia. Y entonces él cuenta en un libro muy lindo que Ana Ayuso compila, que son el oficio de escritor. Y hay una parte de Torrente Ballester que cuenta de los vientos que atraviesan la casa, que vivían en un pueblito de Galicia, y todo eso, y que la casa sonaba, hacía ruidos, cosas increíbles. Y él termina y concluye y dice, ¿cómo no voy a ser escritor, una persona que ha convivido eso? Y yo digo, pensé inmediatamente, ¿cómo no va a ser María Teresa una persona descendiente de inmigrantes y además que vive en un lugar que se llama Oliva? Y si te digo más, ese lugar que se llama Oliva tiene un asilo de enfermos mentales que cuando yo era chica, ahora por suerte no, el tema del asilamiento, bueno, han cambiado las formas de atención de las dolencias psiquiátricas, pero cuando yo era chica se decía que era el más grande de Sudamérica, de manera que
en eso que era tremendo, porque era un pueblo que vivía literalmente de la locura, digamos, del dolor de los pacientes, porque el grueso del pueblo trabajaba ahí, hizo que la locura y el dolor fueran algo cotidiano para nosotros, ¿no? Sí, eso que tú decís, cuando Silvia hablaba de que tu obra habla del sufrimiento, habla de esto, habla del otro, yo que te he seguido durante tantos años y muchos de los que están acá, en realidad tu obra atraviesa la condición humana, todo lo que está en nosotros, todo lo que vivimos está puesto, y ayer ella se lo dijo a los niños, que después de eso vamos a hablar. Pero bueno, una de las cosas que yo quería detenerme era en esa cofundación que ella hizo del CEDILIG en Córdoba, porque eso es muy importante, porque en estas zonas de América Latina no es frecuente que se encuentren esas instituciones sin fines de lucro que quieran investigar, que quieran poner el énfasis en todo lo que se hace para los niños y los jóvenes, ¿no? Y con un espíritu, además, ¿no?, de contribución para un ejercicio pleno de la ciudadanía, y que sensibilizó a grandes sectores de la población que permanecen en la pobreza y que no tienen muchas oportunidades educativas, sin acceso igualitario a los ricos y diversos bienes culturales de esta región del planeta. Esto no es menor, no es menor, porque en otros países del tercer mundo estamos acostumbrados a verlo así, pero es Europa, así, pero es Francia, así, pero es España. Pero acá también ocurre, en nuestro pequeño lugar del sur de América y en otros lados. Y yo quiero compartir, así, no voy a, no, ustedes no vinieron para escucharme, vinieron para escucharla a María Teresa, pero me parecía importante porque todos tenemos distintas lecturas, ¿no? Yo me quise detener en una parte que me pareció preciosa de un libro que ya deben conocer, que es La lectura, otra revolución, que me parece una obra magnífica. Hay una parte en la cual ella habla de que cuando era niña, o sea, ella va del presente al pasado, de su infancia, y la infancia es muy, muy presente en ella, porque seguramente fue una infancia feliz, feliz en el sentido de que tuvo los afectos, que tuvo, yo ya sé que no todas las infancias son iguales, ya lo sé, pero para aquellos que tuvimos la posibilidad de tener infancias con afectos, no con dinero, con afectos, con cosas importantes, ¿no? Ella continuamente está en eso y habla de que ella le encantó el arte y se enamoró de Rembrandt porque una vez, cuando era chica, el papá había comprado un libro de los grandes pintores. Era un libro que mucho no podía leer todavía, pero que sí podía ver las imágenes. Y no se sabe por qué, porque esas cosas no tienen explicación. Por suerte, no hay explicación. Se detuvo en ese cuadro de Rembrandt en el cual él se autorretrata. Que la conmovió en ese momento, pero al correr de los años la siguió conmoviendo. Que ella como que interpretó que ese pintor que tuvo muchas desgracias en la vida después, porque perdió todo lo que había conquistado, está pintando y a la vez mira al espectador, mira al que lo mira, y de alguna forma él le está diciendo en sus ojos, y ella así lo interpretó: esto soy yo, esto es lo que queda de mí, ¿no? Como diciendo, bueno, atenti, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Qué van a hacer ustedes en su vida? Ella lo vio como un llamado. Y ellas muchas veces, ahora lo acaba de mencionar cuando habló de que en Oliva había ese centro de enfermos mentales. Hay una parte que es muy, a mí me movió mucho en el momento que la leí, y es cuando ella menciona en ese mismo capítulo, ¿no? Habla de una anciana que lee libros para niños. Eso me conmovió muchísimo y yo lo quiero compartir con ustedes. Me escribe una amiga,
Su mamá cumplió 90 años y le hicieron, la hija, las nietas y sus pequeñas hijas, en el departamento donde vive con una persona que la asiste, un pequeño cumpleaños. Cuando el sencillo festejo comienza, la madre dice que no pueden celebrar. Es que no ha venido mi hija, dice la señora. Mi amiga es su hija, dice María Teresa. Y pasa algunas horas todas las tardes con su madre en ese mismo departamento. Ya no me amarga que no me reconozca, dice, aunque yo sé lo que le cuesta. Mi amiga me escribe para contarme que en el arrasamiento de la desmemoria, su madre, que ha sido maestra y muy lectora, recuerda a los personajes de algunos libros que leyó, entre ellos el muchachito de uno de mis cuentos titulado Pececitos de Oro, que hace años le regalé, antigua atracción por el objeto y por las dedicatorias. La que ya no puede leer, aún disfruta si le leen, siente felicidad al recibir un libro y es por eso que algunas personas que la quieren se lo envían de regalo por correo. A la madre de mi amiga le gustan estos objetos, le gusta este sistema de circulación, que los libros lleguen con dedicatorias que su memoria modifica según el ánimo. Y eso vuelve a lo que María Teresa dice en toda su obra, ¿no? No es solo los libros, es ese puente que nosotros levantamos cada vez que nos comunicamos con los niños. Es ese puente de afectos, que aún en la desmemoria, sí, aún en la condición más triste que nos puede pasar, que ya no sabemos mucho ni quiénes somos, está presente eso que nos dio afecto en momentos cuando éramos niños y cómo volvemos a ellos. Yo, cuando hablaba de ese pasado de inmigrante que tuvo María Teresa, pensaba, y yo esto a veces se lo digo a mis alumnos, pensaba en mi bisabuela, que era hija vivió conmigo hasta que tuve 13 años, tuve esa dicha maravillosa de tener abuela y bisabuela bastante grande, sí, claro. Fue un tesoro. Ella era hija de italianos y cuando estuvo mal dejó de hablar español, solo hablaba italiano y nos cantaba y nos contaba en italiano, que obviamente nosotros muchos no entendíamos. Entonces eso no se olvida, lo que es primigenio para nosotros, y en este caso esta señora volvía a lo que más había amado, a los libros, aunque ni siquiera reconociera a su propia hija. Entonces, solo quiero decir esto. Ayer, cuando tuvimos la suerte de compartir con chicos, otra instancia, sí, con niños y con todos, porque en el Centro Cultural de España, y ver ese trabajo precioso que hacen las mediadoras. Impresionante. Es cierto que los niños pueden leer, es cierto que los jóvenes pueden leer, pero nosotros sabemos que si no hay una mediación, si no hay un contagio, verdadero contagio de amor y de pasión a esa literatura que nos cobija, que nos abriga, que nos conforta cuando estamos mal y nos da satisfacción cuando estamos bien, los niños no llegan a leer como nosotros queremos, no llegan a ser ciudadanos libres para ejercer sus derechos, reclamarlos y también considerar las obligaciones que todos tenemos. Y ver ayer esos niños maravillosos, las preguntas que le hacían a María Teresa y cómo María Teresa les contestaba de igual a igual, y ellos le preguntaban, ¿y tú por qué crees que los niños tenemos que leer? Le decía, ¿no? Y ella le contestaba de una manera increíble, ¿no? Entonces yo solamente voy a decir esto, me voy a referir a esto. Es cierto que María Teresa, no sé si alguien lo dijo antes, pero María Teresa en este momento está por recibir el doctorado honoris causa de la Universidad Nacional de San Juan, que es algo absolutamente merecido. Es tal vez una de las mejores distinciones académicas. La vida me ha traído tanto que a veces no alcanzo a dimensionar. Pero más allá de eso, yo creo que el valor que María Teresa le da más que nada
es a llegar a esos niños que ella tanto ama. Y quiero contar simplemente una carta que escribió una maestra a María Teresa y le puso estimada escritora. Una carta de una maestra que se llama Adriana del Valle Rivero, que es profesora de la enseñanza primaria y que yo la levanté de muchas cosas que tengo de María Teresa. Dice: estimada escritora, me dirijo a usted para contarle que soy docente de 4º grado de la escuela Domingo Faustino Sarmiento de la localidad de La Cruz, departamento Calamuchita, provincia de Córdoba. Este año, al crear la biblioteca del aula con los estudiantes, le pusimos un nombre. El nombre de la autora fue elegido por votación y decisión de los alumnos. Y yo les dije que estableceríamos un contacto con usted para, aunque más no sea, les pueda escribir por este medio algunas palabras, que ellos se lo agradecerían. Ayer, cuando yo la veía hablar con esos niños, con esa generosidad, pero no generosidad del que da como limosna, sino esa generosidad del que da de adentro, del que da el alma para esos otros niños, que sí la valoraron. Yo me di cuenta que ese honoris causa, que ese Hans Christian Andersen, que eso que hace que todos acá estemos para ella, es que verdaderamente se lo merece. Entonces, agradecerte, María Teresa, agradecerte desde el corazón que también nosotros como pequeños alumnos acá, que vinimos a aprender de ti, nos dediques esta pequeña charla y agradecerte que estés acá en Uruguay. Muchas gracias. Me va a hacer llorar esta mujer esta mañana a mí. Gracias, Adriana, muchas gracias a vos. Bueno, sabés que me gustaba que me acompañaras y a través tuyo al IBI Uruguay y a las organizaciones que en Uruguay trabajan por la construcción de lectores, por supuesto a la editorial con un equipo hermoso, las 3 mujeres ahí, las 3 luchadoras y el equipo directivo de la editorial. Decía, porque sin lectores no hay nada, sin nosotros como lectores no hay nada, no hay libros, no hay editoriales, no hay literatura de un país, no hay escritores, no hay ilustradores, no hay nada. O sea que en realidad todo está en nuestras manos, en nosotros como lectores de la literatura de un país, pensando en que la literatura de un país o de un continente, digamos, también podría ser, serían las distintas formas en las que una sociedad elige contarse a sí misma acerca de sí. Si decía, somos los lectores los que hacemos andar toda esa maquinaria, porque la industria, el libro es tanto un objeto del espíritu, un producto de la subjetividad humana, como una mercancía. La industria puede ponerse al servicio de literatura de calidad o al servicio de cualquier otra cosa. El costo de hacer un libro es el mismo, ¿no? Con un texto malo que con uno de calidad. Entonces, ¿qué es lo que haría la diferencia? La calidad de lectores de una sociedad, ¿no? Es verdad lo que decía recién Julián, ¿no? Julián, desde la editorial, perdón. Eso, ¿no? Uruguay puede enorgullecerse de eso. Es un país con una población pequeña en relación a otros países, con un territorio pequeño en relación a otros países y con una literatura que más de un país admira y desea para sí.
con una literatura de enorme potencia, y eso, me imagino yo que eso no es posible si no hay una sociedad lectora, ¿no? Una tradición lectora. Por supuesto que siempre estamos pensando en más, ¿no? Por lo menos hablando de lo que más conozco, que es mi país, que también tiene una tradición lectora interesante para hacer nuestros países, no sé, periféricos, en tercer mundo, en desarrollo, o no sé qué, cómo llamarlo, pero Argentina está en este momento en un momento muy difícil de su situación social, económica, política, pero sí hay una tradición lectora muy grande, hecha por sucesivas capas culturales, ¿no? Que hicieron que existieran desde las bibliotecas anarquistas y socialistas a las librerías o editoriales fundadas por refugiados republicanos de la Guerra Civil Española, pasando, bueno, cantidades y también con una, digamos, con una clase media grande que se pudo permitir en algún momento más que en otros el acceso a los libros. Porque, ¿qué pasa con el acceso con los libros? Yo veo, hay dos momentos en los que los libros, la literatura aparece. Uno es el surgimiento de la burguesía, porque antes de eso, la literatura anterior, digamos el grueso, o era una literatura que se podía hacer hacia el público y volverse masiva por su oralidad, como sucedía con las representaciones de las tragedias griegas, por ejemplo, o como ha sucedido con los cuentos populares. Pero si no, el libro, el acceso al libro, era de élite muy pequeñas, muy estrechas, ¿no? Casi siempre ligadas a la iglesia, digamos, las bibliotecas como lugares de acceso de muy pocos. Y el resto analfabetos. Sorprendería saber cuántos reyes en la Edad Media eran ellos mismos analfabetos. Y entonces, ¿en qué momento aparece el libro? Bueno, ya sabemos, con el surgimiento de la imprenta, es decir, con la posibilidad de masificar esos textos y hacerlos de acceso de muchos, porque claro, la literatura es de las formas del arte o del pensamiento y de la creatividad, quizá la que más necesita, o la que mucho necesita, no sé si la que más, pero la que mucho necesita de la industria para existir. Entonces, bueno, la literatura de un país también se propaga a través de su industria. Pero, ¿cuáles son los momentos? Nosotros tenemos el surgimiento de la burguesía, es uno de los momentos de acceso a la lectura. ¿Por qué? Porque hay un sector social que tiene resueltas ciertas cosas y puede permitirse un tiempo de ocio, un ocio creativo que va a los libros. Y el otro momento muy grande es el momento de la revolución industrial, cuando los obreros necesitan ser alfabetizados para el manejo de las máquinas, y siendo alfabetizados desean leer para sí, y entonces aparecen todos los géneros, los subgéneros narrativos que aparecen en la segunda parte del siglo XIX, el policial, el fantástico, la ciencia ficción, ¿no es cierto?, que son los géneros populares de ese momento, leídos en fanzines, leídos en publicaciones periódicas, comprados en la calle por los lectores no intelectuales, digamos, por decir de alguna manera, en la pura apetencia de leer historias, y de ese modo renovaron toda la literatura, hicieron que, salvo obras monumentales, mucho de lo escrito anterior resultara viejo, por lento, por extenso y demás, y adquirieran los relatos una velocidad, digamos, ya de la contemporaneidad. Entonces, ¿qué hay en el origen de la lectura? Hay o el ocio, el tiempo libre para dedicarlo a
a esa práctica intensa, individual, a veces exquisita de la lectura, o hay sino esa es una vía de acceso, y la otra vía de acceso es, creo yo, la formación de las personas en el ámbito escolar, bibliotecario, en el ámbito popular, personas de una comunidad hablante que por la vía de la educación acceden a la literatura que se produce en un país. Entonces, bueno, no sé si nosotros tenemos todos, o nosotros quizás ya sí, un tiempo para ese ocio creativo y para ese acceso a la literatura, pero tal vez no todos los niños o todas las personas de un país lo tengan, y entonces ahí está la importancia de hacer que lo que es bueno para nosotros, lo que nosotros creemos que es bueno para nosotros, lo ofrezcamos a otro, o ayudemos a que el otro también lo tenga y que acceda a eso a través de los espacios de formación, porque bueno, al menos en Argentina lo que sucede, y probablemente en Uruguay sea parecido, la escuela, sobre todo la escuela pública, pero la escuela es el lugar, de una o de otra manera, es el lugar por donde pasamos todos, ¿no? Entonces es un espacio democratizador por excelencia. Bueno, a eso, a compartir eso con maestros y con profesores, he dedicado muchos años de mi vida, desde el año 84 en que empecé con esto, en la fundación de CEDILIG, ese Centro de Literatura Infantil y Juvenil de Córdoba, que Adriana mencionaba, que en realidad es uno de los tantos centros que surgieron en ese año o en el año siguiente, terminada la dictadura en Argentina, en el deseo de volver los libros, la literatura y los libros a la escuela, cuando la escuela había sido desterrada de libros. Y cuando, bueno, se habían producido las quemas de libros enormes de la dictadura. Ahora yo, y esto es para Gabriel, que dice que vino a mí, a mis textos a través de un texto que se llama Elogio de la Dificultad, tal vez ustedes lo han leído, y entonces yo pensé como una base de conversación en torno a eso, para que no sea exactamente el texto repetido. Bueno, no sé, digamos, no sabía bien cómo iba a ser el público, porque a mí me gustaría conversar un poco acerca de esto, digamos, tal vez leer algo y parar y demás, y abrirme a una charla con ustedes. Lo que sucede cuando uno va a otro lugar, aun cuando sea un país tan hermano como es Uruguay de nosotros, hermano que valoramos, porque siempre consideramos que es un hermano más elegante, más cuidado, más mesurado, más armónico que nosotros, aún así uno no sabe exactamente qué pasa en el público con el que va a estar, ¿no? Entonces decía que he escrito en alguna ocasión un texto que se llama Elogio de la Dificultad, que tiene que ver justamente con eso que sucede o que uno quisiera que suceda en las escuelas. Porque ¿qué es lo que pasa? Convenimos en que la escuela y por extensión las bibliotecas públicas, populares, no sé cómo le llaman aquí, públicas, ¿verdad? Las bibliotecas públicas son los espacios privilegiados para trabajar. Bueno, y ahora veo los clubes de lectores, ¿no? Maravillosos. Ayer he visto algunas muestras y sé que hay una siembra de eso, esa red de clubes de lectura. Hay una siembra en el país. ¿30 son? ¿Cuántos son? ¿Quién tenemos? Acá están. ¿Cuánto? Más de 40. Bueno, la próxima vez que venga a Uruguay tiene que haber más de 80. Seguro, maravilloso. Digo, pero ahí viene otra cuestión, ¿no? Se ha hablado, yo en el momento en que yo empecé a trabajar en libros, niños y formación de lectores, como les digo, en los años 80, recién terminada la dictadura,
Claro, había una cuestión que nos preocupaba mucho y que invadía totalmente la vinculación entre libros, niños y educación, que era la cuestión de los valores, digamos que en ese momento era, digamos, muchos de los libros destinados a los niños estaban dedicados o preocupados, digamos, por enseñar ciertas cuestiones. Entonces, bueno, todo lo que sucedió en los años 80 en la Argentina y de ahí en adelante tuvo que ver con desarticular eso en la medida de lo posible. Hay mucho por hacer todavía, en el sentido de hacer crecer la literatura para niños como literatura, ¿no? Por eso también eso de hacia una literatura sin adjetivos, digamos, pensando en que lo sustancial, el sustantivo, es más importante que esos adjetivos que recortan, digamos, el interés del posible lector, del posible público. Claro, eso también fue llevando a una idea, digamos, de romper con unas formas tradicionales de la escuela, de leer de una determinada manera. Se trataba del ejercicio, de la práctica de la lectura, no del hábito, sino de la destreza en la lectura, leer de pie. En esa época se leía de pie, se leía erguido, se pasaba página. Entonces, bueno, luchábamos contra eso. Entonces vino como una contracorriente a la que adherimos fuertemente, de la idea de lo placentero en la lectura. Pero claro, como todas las cosas, por eso es tan importante la interrogación permanente que uno puede hacer, ¿no? Porque como todas las cosas pueden soldarse, digamos, prontamente y hacer que dejemos de pensar y dejarnos acomodados, digamos, en algún lugar. Y entonces se empezó a hablar de la lectura por placer, y eso se convirtió como en un cliché, digamos. No es que eso en sí mismo esté mal, a todos nos produce, digamos, a los lectores nos produce placer el encuentro con los libros, pero claro, todo eso se vuelve un cliché, un eslogan, y entonces aparece como un repudio a todo lo que resulte difícil, a todo lo que resulte cuesta arriba. Y cuando el mismo placer de la lectura no es un placer del no esforzarse, sino al contrario, es el placer de sentirse desafiado quizá por la interrogación, por el pensamiento, por el ponerse en cuestión, ¿no? Por las ambigüedades que un texto literario puede tener. La cuestión de la enseñanza a través de, digamos, utilizar la ficción para enseñar tal o cual cuestión, es un asunto que se recicla todo el tiempo. Y si bien ya no hay, no se ve tanto libros para enseñar ciertas conductas de higiene, ese tipo de cosas, o quizá para eso hay libros informativos de calidad y demás, o no de calidad, depende, pero aparecen otras cuestiones, otras buenas causas, digamos, que uno, externamente adhiere, dice, ¿quién va a estar en contra de la igualdad entre los distintos sexos, la inclusividad de sectores sociales, el respeto a las personas con discapacidades, etc. Pongo algunos nomás, ¿no? Pero para que sepan en qué líneas estamos hablando, nadie dudaría de eso. Sin embargo, muchas veces eso tiende a brotar y rebrotar como utilizando la ficción para, transmitir, sostener esas ideas. No es esto de que un libro destinado a un público lector, que pueden ser niños o jóvenes, no pueda tener personajes que sufran o que tengan una discapacidad o que sean pobres o no sé, como en la vida misma hay de todo, sino la cuestión aparece en lo plano, me parece, ¿no? En
en el olvido de lo que llamaríamos la literaturidad, que sería como esa capacidad de tener múltiples significaciones. Y entonces para que un texto tenga muchas significaciones, para que no se cierre de una manera, para que no sea un panfleto, digamos, o una cosa directa, digamos, unilateral, falta de sugerencias, de ambigüedades, de sesgos, de una cierta incompletud o incerteza, para que el lector ingrese en ese vacío, para que pueda ingresar en ese vacío que le hace el texto y tenga un lugar ahí y no sea el mero receptor de unas ideas prefijadas por quien escribe. Para que eso sea posible, quien escribe debe estar, debe seguir la complejidad del personaje y no debe poner sus ideas por delante de las del narrador o el personaje elegido, ¿no? Y eso, cuando uno tiene ciertas ideas en la vida externa, fuera de los libros, bueno, uno tiene ciertos principios, ciertas cuestiones, ciertos posicionamientos. Entonces, eso es lo que hay que desarticular a la hora de vincularse con lo que se escribe, ¿no? Hay algunas cosas que un escritor de las que un escritor debiera abstenerse a la hora de escribir. No debiera juzgar a sus personajes, no debiera explicarlos, ni tampoco debiera justificarlos. Simplemente seguirlos, mirarlos, acompañarlos, ver cómo se despliegan ante los ojos de uno en el proceso de escritura, de la misma manera en que un lector va viendo cómo se despliega la vida y la subjetividad de un personaje a lo largo de la lectura, sin poder prever cómo va a actuar o cómo va a pensar si el personaje es lo suficientemente rico, y dejándose sorprender por esa subjetividad que avanza. En ese sentido, y en muchos otros también, escribir y leer es la misma cosa, solo que cuando uno escribe, la lectura de lo que va escribiendo puede demorar meses o años, ¿no? No sé cómo vamos a controlar el tiempo o no, como alguien nos controla el tiempo a nosotros. Alguien nos controla el tiempo, ¿dónde la tenemos a Silvia o no sé a quién? Nadie me dijo controlar nada, a mí como no me gusta controlar. Tú dale. Bueno, tú dale. Pero lo que me preocupa es lo que venga después, ¿no? Porque eso sí, tengo mi respeto. Sé que viene Mercedes Calvo, querida, admirada, Natacha, Fernando es el ilustrador, Sebastián, a él no lo conozco y bueno, pero esta es una oportunidad que lo conozco. Para conocerlo, porque me hablan muy bien de él. Sí. Decía, estaba hablando de, a lo mejor alguien nos puede o poner un reloj por acá, algo, y decirnos hasta qué hora podemos. Bueno, y hasta qué tiempo tenemos. ¿Dónde no estás? Ahora ya viene Silvia. Silvia, decinos hasta qué. Para solicitar ustedes como 15 minutos. Perfecto. Bueno, ella quería hablar un poquito y que si alguien. Sí, por ahí podemos hablar de las preguntas, ¿les parece mejor? Perfecto. Entonces ahí me quedo para ustedes. Capaz que de todo lo que hayan leído, o de las obras que hayan leído, o de lo que María Teresa acaba de decir, capaz que hay alguien que quiera decir alguna cosa o preguntar. ¿Alguien quiere preguntar algo? Siempre hay alguno que tiene que sacar la primera. Juntar fuerzas. A ver. Sí, bueno, Joana. En realidad es preguntarte cuáles son las lecciones aprendidas de todo este camino que has llevado de promoción de lectura, de enamorarnos a los lectores. ¿Cuáles son las cosas que vos recomendás a quienes estamos trabajando de distintas formas, desde los superhéroes que están en el aula hasta quienes lo hacemos en la sociedad civil con la formación de clubes de lectura? ¿Qué lecciones tenés para compartir con nosotros para que nosotros podamos seguir por el camino correcto y haciendo camino al andar, pero
darlo contra la pared como corresponde, como funciona, pero capaz podemos evitar algunos problemas. La idea sería que toda la riqueza que vos tenés y que nosotros, tanto ayer en el Centro Cultural de España, con Maite, con los niños y con los jóvenes, con nosotros, nos quedamos con tantas preguntas. Entonces, queremos más o menos aprender de vos en esta instancia, que vos nos compartas esas cosas que no nos podemos dejar pasar. ¿Cuáles son las cosas que vos considerás que aprendiste y que podés regalarnos hoy a nosotros? Bueno, primero decir que ustedes lo hacen muy bien, o sea que eso, lo que se veía ayer, lo hacen muy bien, absolutamente. Yo creo que cada experiencia de encuentro lector es singular, con cada grupo, de un coordinador con cada grupo, y que hay estilos y demás, y que uno tiene que atender a esa propia singularidad, a esa vinculación. Hay algo de una vinculación amorosa que se da con el grupo, afectiva, que se da con el grupo de lectores o en el aula, y si hay esa entrega y esa escucha, porque bueno, me parece que eso también es muy importante, por un lado ese dar y por el otro lado ese saber recibir, esa escucha atenta a lo que va pasando en el grupo, que eso siempre es único, es singular, a veces incluso en el mismo grupo, en otro momento, con otro coordinador, se dan cosas distintas, siempre es una sucesión de sorpresas las que pueden darse si uno tiene el oído atento al otro. Yo diría, a mí me parece que no es tan difícil trabajar en la construcción de lectores, porque son pocas las cosas indispensables, pero son muy fuertemente indispensables. Y bueno, una es la posibilidad, la capacidad de generar un encuentro con los otros, con unos otros. Ese encuentro que tiene algo de amoroso y a la vez tiene, tiene como una paridad por un lado, pero por otro lado tiene a alguien, que sería el coordinador o el maestro, que bueno, ha transitado más experiencia y entonces puede estar más atento a lo que pasa. La importancia de que ese encuentro amoroso tenga continuidad en el tiempo y en el espacio. Acá, bueno, hay un dicho, vieron ustedes, que una golondrina no hace verano. En la lectura tampoco, no, nada de que con un día, que con la maratón que se hace una vez al año, no. O sea, eso puede ser parte de una serie de cosas, pero yo no creo que un proyecto de lectura, en un grupo de lectura, funcione si no hay al menos un encuentro semanal, lo habitual, ¿no? Un encuentro semanal de no sé, un par de horas o un bloque horario si es en la escuela, que serían, no sé, acaso en horas de 45 minutos también, ¿o no? Sí. Bueno, algo así. Sostenido en el tiempo al infinito. Este grupo, si estamos en la escuela, este curso y el curso siguiente otro profesor, mejor si es un proyecto de toda la institución, si no, si lo hace el solo maestro o el solo profesor de literatura, bueno, será en su año, en su curso. Pero, digamos, entonces tenemos la necesidad de continuidad de tiempo y espacio. Después está lo que llevamos ahí. ¿Qué libros llevamos? Que no es poca cosa. Y ahí, calidad, diversidad también, no solo calidad, sino calidad atravesada, me parece, por la diversidad de géneros, de estéticas, de autores, bueno, toda la diversidad de libros que podamos llevar, siempre mediados por una selección de calidad que hace el coordinador. Y ahí hay otra pregunta: ¿qué es bueno, qué no es bueno? Bueno, como la respuesta es muy compleja, porque uno podría, ¿quién tiene el medidómetro de la calidad literaria de los libros que se llevan? Diría por lo pronto que al coordinador ese libro lo haya movido, conmovido, emocionado o interpelado, o a lo mejor es un libro complejo que él no sabe incluso si le gusta o no le gusta, y lo lleva para ver qué pasa. Eso también puede ser, porque bueno, un lector está hecho de muchas, pero digamos, un llevar consciente, o sea, no es cualquier libro, no es cualquier cosa, no es lo que
a ciegas recibo de un promotor, nada que no pase por mi propia lectura y por mi campo de reflexión personal. Estoy diciendo algo que es muy elemental, pero que a veces me pasa que voy a alguna escuela en mi país y bueno, y de pronto me ha pasado, ¿no? Que me invita, una maestra me dice, mira, me pasó que llevé un libro tuyo y yo no lo había leído antes y lo leí en el curso y tuve problemas con el padre, con la madre, y digo, mal hecho, vos no podés llevar un libro que no has leído, ¿no es cierto? Entonces, bueno, primero para saber si te gusta a vos, porque no, bueno, no, pero una autora no, ningún autor está sacralizado, tenemos que correr eso de la sacralización, si no, está bien que a uno le gusta un autor y lo sigue, sabe, digamos, se abre ahí una puerta, pero digamos, también un autor que tiene muchas obras interesantes puede tener un libro que no les guste, ¿no es cierto? Y entonces, ese no. Digamos, yo siempre he pensado que uno tiene que ser sujeto de las acciones que hace. Es muy importante no ser hablado por otro y no ser llevado por otros que a veces ni siquiera sabemos quiénes son, por decir una publicidad o algo que nos diga. Todo eso sirve. Nosotros podemos ver un catálogo, podemos escuchar un promotor, podemos escuchar un colega, podemos un amigo o una amiga que nos recomendó un libro, pero todo eso es para que llegue a nosotros y nosotros lo pasemos por digamos el campo de sensibilidad personal. Solo así podemos defender, discutir y llevar un libro a otro. Entonces, para eso, viene la cuarta cosa, para que un coordinador o un maestro, un profesor haga eso, tiene que leer mucho o estar atento a muchas cosas para elegir algunas. Claro, no todo lo que uno lee, no todo lo que le llega es lo que a uno más le interesa llevar a otros. Me parece que con esas cosas mi experiencia ha sido siempre muy rica. Yo he trabajado con los lectores, con chicos o jóvenes o adultos que no habían leído nada. Chicos encarcelados, trabajé con jóvenes encarcelados, trabajé con mujeres no alfabetizadas en barrios de altísima marginalidad en la periferia de Córdoba, trabajé mucho con maestros, con profesores, con ancianos en un geriátrico, varios años, ¿no? Con niños, con jóvenes, en lugares privados, en lugares públicos, y una diversidad de públicos muy grande, y sin embargo no hay tanta diferencia entre unos y otros. Un libro bien llevado, un libro que uno ama, que le parece, que lo valora, llega al otro. Estoy pensando, yo hice una experiencia de varios años en unos talleres con mujeres, como les digo, no alfabetizadas, de un lugar de altísima marginalidad en Córdoba, en 2 barrios, pero uno particularmente era de una marginalidad brutal, también recién terminada la dictadura, un barrio que además de ser una villa de extrema pobreza, tiene una particularidad que está rodeado por 3 cementerios y un campo de la dictadura, un campo de concentración de la dictadura, lo que en ese momento era, digamos, estábamos en el año 84, o sea, recién salió. Entonces había una cosa de muerte muy tremenda ahí, un cementerio San Vicente, cementerio musulmán, cementerio judío y Campo de la Ribera. O sea, totalmente rodeada de esa pobreza por ese círculo de muerte. Las mujeres recordaban los gritos de Campo de la Ribera, los gritos de las personas torturadas y demás. Bueno, y yo con esas mujeres, yo les leía a ellas, porque ellas, no, como les digo, no, el grueso no estaban alfabetizadas. Se me ocurrió leer fragmentos, textos breves de escritoras argentinas que yo leía y que estaban como bastante olvidadas o descatalogadas y demás, que después fueron las escritoras que editamos tantos años después, porque de todo se aprende, y de eso también aprendí, la colección que dirigimos en la editorial universitaria de Villa María. Entonces, fragmentos de Sara Gallardo, de Libertad de Mitrópolo, de Elvira Orfé,
de Angélica Borodiller, escritoras extraordinarias argentinas. Y las mujeres con su experiencia de vida las podían disfrutar. Leíamos un pequeño texto y eso era el pie para hablar de eso. A veces los libros sirven como un territorio para desplegar cosas que necesitamos decir y para las que no encontramos el camino. No sé si hay otra pregunta. Sí, Silvia. A mí me parece Más fuertecito. que practicamos. Cuando uno se encuentra con chicos o adultos han aprendido a descifrar el código y leen. Habría que realfabetizar para la literatura. Claro. ¿Qué quiero decir con esto? Aprender a interrogar el texto, ¿no? Esos resquicios Sí. que el autor deja, Claro. si es buena la literatura con la que estamos hablando, para que el lector se cuele por ahí, interrogue y empiece a disfrutar de la literatura como tal, Así. más allá de la historia que se esté contando. Así es. Porque normalmente asistimos a lectores que, porque no han podido ver otras posibilidades, se quedan en la historia. Y la literatura no es la historia. Ahí está. La literatura es lo que está atrás de la historia. ¿No? Esa segunda capa, como decía Borges, que hay abajo. Pero me parece que tanto los niños como los adultos, todos tenemos que aprender eso para poder aprender a marcar con la literatura. Sí. Y esa música de la lengua, eso. Yo creo que los lectores o los oyentes, en este caso esas mujeres de las que yo les hablaba, leemos, somos atraídos por un texto cuando hay ahí algo, una verdad que podría ser propia, no es la verdad mimética. Y ahí me parece que está lo fuertemente político de un texto, que es, o de la literatura, que no está en la referencia mimética a una cuestión externa, sino, digamos, que lo político, lo revulsivo, lo social, es el hecho de que eso que estamos leyendo nos haga preguntarnos algunas cosas, ¿no? Nos haga, bueno, esto, despertar, vivir más despierto, porque, bueno, no se les escapará a ustedes, vivimos en una sociedad en un mundo, mejor dicho, que tiende a adormecernos o le gustaría en esa abstracción que nos adormeciéramos, en el sentido de que muchas veces somos dichos por otros, por medios masivos de comunicación, por formas habituales de entender las cosas, y no siempre podemos preguntarnos acerca, o sea, volver conscientes las cosas, las decisiones que tomamos, las cosas que hacemos, nuestras acciones. La literatura es una gran oportunidad para eso. Yo creo que por eso sigue existiendo, ¿no es cierto? Porque si no diríamos, ¿por qué la humanidad la ha preservado a lo largo de los siglos? Hay ahí a menudo me dicen si sirve, ¿para qué sirve la literatura? Que es una pregunta que nos hemos hecho mucho. Yo cuando era estudiante de letras, yo hice la carrera en los años entre el 70 y el 75, eran años de fuerte decisión política, y a veces nos preguntábamos, ¿para qué la literatura? Salgamos de la facultad, vayamos a alfabetizar, abandonemos, entendiendo que eso era algo superfluo, digamos, ¿no? Sin embargo, la literatura ha servido para que nos preguntemos muchas cosas, y sigue sirviendo para que nos preguntemos muchas cosas. Mi interés, mi preocupación no tiene tanto que ver con para qué sirve la literatura, que sirve para mucho porque no tiene una finalidad directa, explícita, y entonces servirá para que
nos pensemos a nosotros mismos, para que pensemos en la sociedad en la que vivimos, para que nos conmovamos con el otro, nos movamos juntos, nos interroguemos como un espacio, como un territorio de incertezas en las cuales navegar para hacer, como decía Julián, una vida más compleja, ¿no? Hacer de nosotros una subjetividad más compleja. Mi preocupación es cómo hacer, o ha sido, cómo hacer que esa riqueza esté al alcance de todos y no solo de un sector social, ¿no? Porque bueno, algunos, aunque yo vengo de un hogar modesto, un hogar donde el libro estaba. Acá todos los que somos lectores tenemos a alguien que nos tendió una mano antes. O sea, un lector no se hace de la nada, siempre hay alguien que le pasa al otro. A veces es la misma familia, los padres, la escuela. Entonces, para quien no tiene me parece que en Argentina estamos hablando de unas diferencias sociales mucho más grandes de las que ustedes tienen acá, tengo la impresión, ¿no? Una gruesa impresión. Son brutales las diferencias sociales en la Argentina. Entonces yo voy mucho país adentro, a pequeños lugares, y bueno, hay lugares donde, bueno, un niño no ha tenido otro capital lector, digamos, sino es que la escuela se lo da. Y entonces, por eso, ¿no? La escuela, a veces la escuela o la biblioteca, lo que pasa es que las bibliotecas tampoco están en todas partes en la Argentina, en un territorio muy grande. Si bien la red de bibliotecas populares, que es muy antigua, del siglo XIX, durante el gobierno de Sarmiento, debe ser la más antigua de Latinoamérica, ha tenido sus épocas y se ha revitalizado en algún momento después del pasado el 2000, en estos últimos años. Digamos, no está al alcance tampoco de todos los geográficos, digamos, de todos los lectores. En cambio, la escuela es un lugar de paso obligatorio, entonces me parece que es complementario eso, ¿no? Y luego hay otra cosa que sucede con la desapropiación de los espacios culturales. A veces hay niños que viven cerca de una biblioteca pública y no se han atrevido nunca a entrar, como tampoco se han atrevido a entrar. Yo he participado en algunos proyectos de trabajo con escuelas para tomar los lugares culturales de la ciudad de Córdoba, como los museos, por ejemplo, museos diversos de artes plásticas, museos de pintura y de escultura, que son gratuitos, pero claro, un niño de un sector periférico que no ha salido nunca de ese lugar de emergencia en el que vive, nunca ha entrado a ese edificio y no sabe. Hay que construir el derecho a entrar, aunque sea gratuito. Y ese derecho también lo puede acompañar la escuela en unos proyectos. Bueno, esos proyectos se llamaban, es importante la mediación. Ayudando a mirar, ¿no? Bueno, siempre mi preocupación ha sido eso, la inclusividad, ¿no? En estas cosas, en estas prácticas de las que nosotros podemos disfrutar, porque a lo mejor alguien nos tendió una mano, como dice el poeta italiano Eugenio Montale, hacen falta muchos hombres para ser un hombre. Bueno, hacen falta muchos lectores para ser un lector. Bueno, le damos un tremendo aplauso.